Hola queridos amigos y amigas de todo el mundo. Estamos saludándoles aquí desde nuestro programa Discusión Bíblica. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por escucharnos en México, en Perú, en Estados Unidos, en Brasil, en Ayures, en Meñures, en todos los lugares posibles. Tal vez en otros momentos también. Si desean pueden enviar sus saludos aquí a nuestro programa por nuestra cuenta Facebook o por el WhatsApp. El WhatsApp para el cual ustedes pueden mandar sus mensajes es el 52 1 222 252 7618. Ahí, estamos felices de tenerlos con nosotros. Bueno, voy a dejar aquí a César y a Edson para que envíen sus saludos respectivos. Edson primero. ¿Qué tal, oyentes? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Según el momento en que nos estés escuchando, estamos reunidos en este momento para aprender más acerca de la Biblia y en estas enseñanzas que tenemos para aplicarlos a nuestra vida en este momento. Aprovecho para mandar un saludo muy fuerte a todos aquellos que aman el estudio de la Escritura. Estamos en el mismo objetivo. Ojalá que el estudio de hoy día sea provechoso para todos nosotros. ¿Tienes algún saludo para enviar a alguno de tus amigos? Tenemos a nuestro amigo Josué Vidal de Viña del Mar en Chile y a nuestro amigo Isaquiel aquí de Manaus, Brasil. Excelente. Bueno, esta semana vamos a hablar un poco sobre el Sermón del Monte, que está para poder ustedes ubicarse, se encuentra en el capítulo 5, el capítulo 7 de Mateos. Y también vamos a hablar sobre un pedacito del capítulo 13 que parece bastante relacionado con el Sermón del Monte. Vamos a comenzar hablando sobre algunas cosas que hemos aquí nosotros levantado. Por ejemplo, el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, después empieza a hablar sobre algunas parábolas, donde cada vez, mientras uno va leyendo, va sintiendo que los estándares, ¿no?, de cómo se tienen que hacer las cosas, parece que cada vez van más alto. El Sermón del Monte, de acuerdo al contexto bíblico de Mateos, nosotros vimos la semana pasada, Jesús estaba haciendo su ministerio alrededor del mar de Galilea. Entonces probablemente esto ocurrió en una montaña próxima a Cafarnaúm, y cuando Jesús estaba sentado allí, él comenzó a hablar sobre las bienaventuranzas, ¿no? Comenzó a hablar sobre algunas parábolas, la luz del mundo, la sal, sobre el adulterio, el divorcio, amar a los enemigos. Yo recomiendo una lectura así detenida a cada uno de ustedes. Entonces, una primera pregunta que yo quiero hacer para nuestros comentaristas, César y Edson. ¿Está Jesús aquí enseñando una nueva ley? ¿Está sustituyendo los 10 mandamientos? ¿Qué tienes que decir, Edson? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios nos menciona que la ley es eterna. Entonces no podemos creer aquí que la ley se está cambiando o se está modificando. En todo caso, yo creo que la perspectiva que tiene Jesús más bien es transmitir un concepto más amplio del carácter o de su propia ley. Él está desarrollando a través del capítulo 5, 6 y 7 los fundamentos principales del gobierno de Dios. Entonces, la ley aquí no se está cambiando, más bien se está ampliando, para mi punto de vista. Eso quiere decir que en realidad estamos teniendo nuevos, tal vez, mandamientos más estrictos, César. No podría decir si son más estrictos. Lo que podría decir es que creo que se le está dando el verdadero significado, ¿no? Y el significado, por ejemplo, aquí Jesús y el adulterio ya dice que quien comete adulterio antiguamente ya era condenado, ¿no? Pero ahora si tú ya miras a una mujer para codiciarla, entonces ya has adulterado. O sea, porque Jesús o Dios ve los pensamientos, las intenciones del corazón, y en verdad Dios siempre ha juzgado eso. Las actitudes apenas son el resultado de esos pensamientos. Claro que las actitudes destruyen más, son más dañinas en la hora de la ejecución,
pero el pecado ya que la persona lo tiene, ya lo ha concebido en su corazón. Entonces Dios nos está tratando de ayudar para poder visualizar de dónde nace el pecado y dónde tenemos que atacar la raíz de todos los males. César, eso me está queriendo complementar sobre lo que estás hablando. Uh-huh. Sí, mira, en Salmos 19:7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La cuestión es justamente hasta dónde llega la ley. No solamente es una ley, diríamos, física o va hacia las cosas materiales, también le interesa a Dios nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso que quizás Dios busca una armonía, una integridad de nuestro ser para prepararnos justamente cuando Él venga. Entonces tal vez Jesús está queriendo aquí en realidad mostrar cuál es el verdadero significado de la ley, que probablemente se había perdido por causa de las enseñanzas de los fariseos, ¿no? Los saduceos, los sabios de aquellos tiempos que habían tergiversado el sentido de la ley. Antes de pasar al siguiente asunto, quiero pedir a Sonia que pueda mandar algunos saludos para nuestros amigos. Hola Moisés, aquí tenemos saludos para Elmer que nos escucha desde Iquique, Chile, para Ángel de Barranquilla, Colombia, y para Verónica de Arica, Chile. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pasando al siguiente asunto. ¿Será que Jesús está aquí intentando decir que vamos a poner aquí la gracia sustituyendo la ley? La ley antigua no vale más, ahora estamos poniendo un nuevo modelo de justificación. ¿Es eso que Jesús está queriendo colocar? ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? Bueno, tenemos que citar aquí Romanos 6:15. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y aquí es bastante enfático Pablo. En ninguna manera seguimos bajo la ley. Y en todo caso, lo que hace Jesús aquí es más bien amplificar la ley justamente que se dio. Y si nosotros citamos en Mateo donde dice que ni una jota ni una tilde cambiarán, es justamente porque el mandamiento de Dios es perpetuo, así como su propia naturaleza es perfecta y eterna. Sus mandamientos también son eternos. César. Sí, ese de la gracia y la ley, de forma alguna, la gracia está sustituyendo a la ley, ¿no? Al contrario, por la lectura aquí nosotros vemos de que hasta hay que amar a los enemigos. O sea, parece que la cosa se ha puesto más seria. O sea, no es simplemente un amar al prójimo como a sí mismo en el papel. O sea, hay ciertas actitudes que se necesitan, de hecho, de verdad. Y Jesús los apunta puntualmente para cumplir la ley. Entonces yo no veo cómo la gracia que Jesús nos ofrece tiene que apagar la ley de amar a Dios, de amar al prójimo de forma alguna. Al contrario, la gracia nos ayuda a cumplir exactamente ese amor, tener ese amor en el corazón sincero que nace para poder cumplir esa ley. Entonces aquí vemos como en realidad Jesús él enfatiza también, ¿no? Él propio declara, no he venido para derogar la ley, para abrogar la ley, más he venido para cumplir. Eso. Y tal vez nos está mostrando el camino, ¿no? De cómo cumplir. Sí, ahora Moisés, sí. una cuestión aquí. Mucha gente piensa de que la ley ha sido clavada en la cruz o ya no estamos bajo la ley. Ya hemos escuchado que justamente Pablo menciona que esto no es así. Sin embargo, lo que sí hay que considerar es justamente cuál ley fue la que fue sacrificada en la cruz. Y es justamente la prefiguración o el sistema de sacrificios que ya no tendrían ningún sentido después de la crucifixión, porque Jesús mismo ya venía a morir, ¿no? Entonces, eso es lo que, diríamos, de alguna manera ya no existe actualmente. Ya no podemos sacrificar corderos, pero lo que sí continúa es el mandamiento, es las leyes de Dios que son eternas y que cuando estemos en el cielo también las estaremos cumpliendo. Lo que nos trae también a la idea, ¿no? De que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, la ley había sido tergiversada de tal manera que
estaba orientada prácticamente al cumplimiento de rituales solamente y no más al cumplimiento de principios. César, ¿quieres? Ese pues es exactamente el otro extremo de la moneda, ¿no? De decir de que la gracia es suficiente a decir pues de que la ley nos salva. Y los fariseos eran pues hábiles en eso, y ellos prácticamente crearon un sistema donde se tenía que seguir varias otras reglas, ¿no? Tenemos el Mishnah, donde está relatados cientos de otras leyes para cumplir mejor la ley. Y eso salió por causa de que como los fariseos nacen en un contexto donde el pueblo necesitaba una reforma, y esa reforma propició que la ley que antes sus antepasados la habían burlado, no la habían cumplido, apareció este grupo diciendo no, eso es lo que nos ha llevado a la decadencia, y entonces tenemos que volver a la ley, y más volvieron a la ley con tanta intensidad que apenas la quisieron cumplir en la letra, de afuera, exteriormente, pero interiormente, en verdad, no había el interés de querer cumplirla. Ok, quiero cuenta de los fariseos ahora y pasar al siguiente asunto. Más antes de pasar al siguiente asunto, quiero mandar nuevos saludos aquí para algunos otros amigos. Antonia, ¿cuáles son los nombres de los amigos, por favor? Aquí hay saludos para Sandro, de Sao Paulo, Brasil. Hay varios que nos escuchan de Brasil. Aquí también hay Julio, de Florianópolis, y Doña María de Labras, que son de Brasil. Muy bien, gracias a nuestros amigos de Brasil que nos escuchan. Estamos en un programa completamente internacional. Bueno, ya que ustedes han citado a los fariseos y cómo los fariseos habían aumentado un número grande de, podríamos decir, reglas auxiliares que ayudarían a cumplir la ley. Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte diciendo, es necesario que ustedes cumplan la ley de manera más estricta aún que los fariseos. Parece una contradicción con lo anterior que estábamos hablando, ¿no? En el sentido de que tenemos un extremo que es la gracia, que es solo gracia y nada de ley, y habíamos puesto en el otro extremo a los fariseos como aquellos que estaban estrictamente por cumplimiento aparente de la ley, ¿no? Y aquí encontramos a la declaración de Jesús sorprendentemente diciendo, es necesario que ustedes cumplan la ley mejor que los fariseos. Y ahí eso. Ahí es interesante, ¿no? Debemos unir las dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Quizás los fariseos tenían lo teórico, pero les faltaba lo práctico. Entonces, yo creo que por eso Dios nos dice, ustedes deben ser mejor, su justicia debe ser mejor porque deben practicar lo que creen, ¿no? Entonces, ese es el llamado actualmente, para que nosotros podamos desarrollar un cristianismo completo. César, ¿puedes complementar? Sí, yo no diría así, que ellos tenían lo teórico. Ellos tenían lo teórico y más yo diría que ellos también tenían la práctica. O sea, no, yo no diría que no tenían práctica pero el problema de la práctica de ellos era pues una práctica exterior nada más, ¿sabe? O sea, una práctica para mostrar, para impresionar, para mostrar algún buen ejemplo a la sociedad, pero en verdad, en su corazón interiormente estaba todo podrido, ¿no? El corazón, Jesús los apuntó en Mateo 23 como sepulcros blanqueados, o sea, de que por fuera está pues muy bonito, mas interiormente el corazón de esa gente tenía pues un corazón perverso, o sea, ellos decían que no se debía robar, mas ellos así, visualmente no robaban, pero así, hacían unas leyes medias extrañas y les estaban robando a las viudas todavía, o sea, gente necesitada, les hacían las jugarretas para poderles sacar el dinero, o sea, en la verdad ellos son corruptos, pero no aparecían como corruptos delante de la justicia, de la sociedad en general, no aparecía, todos ellos eran ejemplo de honestidad. Ese es el problema de ellos. O sea, hay una doble vida, una doble cara. Y entonces, eso a veces puede estar... ¿Un cumplimiento más estricto aún que ellos significaría qué? El cumplimiento estricto, la perfección del cumplimiento es cuando esto tú lo haces de corazón, integridad, ¿sabes? ¿Sabe dónde nace la integridad? Nace en la familia. Porque si en la familia que se va formando los hábitos correctos o incorrectos, y el padre cuando coloca una ley que no se roba, no se debe robar, pero él después está robando luz,
robando Robando internet. internet de los otros. O sea, ¿qué significa eso? El muchacho, el hijo ve esas cosas. Entonces él por un lado escucha, no hay que robar. Por el otro lado dice, no, eso ahí sí se puede hacer. O sea, existe un conflicto, ¿sabe? Dentro del niño, y el niño va a ir ¿por dónde? ¿Por lo que hablan o por lo que se hace? Por lo que se hace. Por ejemplo, un niño también, lo que es común en nuestros países, es un niño, el papá se siente orgulloso cuando el niño tiene varias enamoradas. O sea, ¿qué estamos queriendo decir con eso? O sea, hijo, muy bien. O sea, estamos formando los próximos, ¿cómo te diría? Traidores, los próximos adúlteros, los próximos amantes. Y eso no puede ser, pues. Y después cuando sucede eso, ahí sí reclamamos, ¿no? Decimos, no, que no, hay que ser fiel hasta la muerte. Más cómo, o sea, en la niñez que se ha formado eso, el padre tiene otros valores. Entonces nosotros no tenemos esa integridad, ¿sabes? ¿No? Lo que decimos y lo que hacemos llega a ser diferente. Y quien sabe eso de verdad es nuestra propia casa, porque ellos nos conocen como son. Ok, yo voy a coger un poco de lo que has hablado, César, y voy a cuestionar. Voy a cuestionar eso con la próxima pregunta de aquí a algunos segundos. Voy a pedir ahora a Sonia que pueda enviar saludos a otros amigos nuestros. A ver, aquí tenemos saludos para Daniel y Misael del Plata de Argentina, que nos están escuchando. También saludos para Lilian de Maryland, Estados Unidos. Saludos para Isaquiel Santos de Manaus, Brasil. Excelente, gracias a nuestros amigos que nos están escuchando también en Argentina. Bueno, abordando ahora el asunto que César había comentado aquí, que estaba diciendo que el origen justamente de cómo nosotros cumplimos la ley o qué es lo que nosotros hacemos viene del ejemplo de la familia. Quiere decir que aquel que nació en una familia, por decir, desorganizada, una familia apartada de Dios, una familia corrupta, no tendría chance de llegar a ser una persona perfecta, porque Jesús propio habla, ¿no? En el Sermón del Monte, prácticamente al final él dice, entonces, con todo esto que les he hablado, ¿no? Tienen que ser mansos, humildes y todas aquellas características de las bienaventuranzas, y les dice también, no mires la viga en el ojo ajeno, no mires la paja en el ojo ajeno, antes quita la viga que está en tu ojo. Quiere decir esto que aquellas personas que nacen en aquellos hogares así terribles, tienen alguna chance de llegar a ser perfectos, porque el propio Jesús dice, ¿no? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué tiene que decir eso? No, sí, muy interesante esta pregunta, pero también la respuesta también es más interesante porque dice lo que acabas de mencionar, sed pues vosotros perfectos. Eso quiere decir entonces que a pesar de nuestros caracteres, de nuestros antepasados, de nuestras cosas que nos están rodeando, Dios nos dice no tienes excusas. Es decir, si tu carácter se deformó, se ha alejado de mí, no hay ningún problema porque yo te puedo transformar. Entonces el alcanzar al carácter de Cristo, el ser como Cristo, solamente se logra justamente a través de la oración y del constante estar con Cristo, de la constante comunión. Entonces yo creo que sí, aquí sí se puede hablar de una perfección de carácter, pero solamente, y sí se puede alcanzar solamente en los brazos de Jesús. César, ¿deseas complementar, por favor? Sí, porque este texto de perfección, yo creo que de forma alguna está queriendo decir que seamos igual que Dios. Porque ser igual que Dios, pues como vemos en la Sagrada Escritura, nosotros somos pecadores y fadados para ser en pecado. Y el único momento donde realmente este cuerpo mortal se va a transformar en inmortal y entonces seremos perfectos como nuestro Padre, será apenas en la segunda venida de Jesús. Pero esto aquí, este texto para mí es un llamado a la excelencia, o sea, siempre tener en vista, no un padrones bajos, ¿sabes? Siempre uno tiene tendencia a compararte con aquel fulanito, no, yo estoy bien, yo no robo, yo no engaño, yo no tomo drogas, y entonces uno parece que encuentra un patamar de que hemos llegado ya a un punto interesante. Y eso sí está mal, porque tenemos que ver siempre el horizonte de la excelencia, de la perfección que es Dios. Y nosotros tenemos que caminar en dirección de eso.
de que de hecho hoy día nos está faltando varias cosas para llegar a eso, nos está faltando. Ese es pues el desafío del cristiano. De tal forma de que el cristiano no tiene cómo decir ya llegué. Entonces ese perfecto que Jesús está mencionando aquí en realidad es un estar en el camino de la perfección, no necesariamente ya haber llegado, ¿cierto? No, de llegar aquí en la tierra, no, pues ¿quién va a decir? Yo creo que aquel que diga que ya llegó, entonces pues es exactamente que no ha llegado. Significa entonces, cuando Jesús dice ser perfectos, Él está diciendo, ustedes tienen que estar en el camino de la perfección, ustedes tienen que estar procurando ser mejores cada día, ustedes tienen que colocarse en la mano de Dios para que puedan ser semejantes a Él. Así es. Así es. Ok. Finalmente, en el estudio de esta semana se hace una comparación entre del capítulo 5 al 7, Sermón del Monte, un pedacito del capítulo 13, ya que el Sermón del Monte está lleno de parábolas, de ilustraciones, y en el capítulo 13 encontramos algunas ilustraciones que también pueden ser relacionadas. Más antes, quiero que podamos mandar saludos a algunos otros amigos que tenemos aquí. Aquí tenemos los últimos saludos que nos han llegado para Eda, que nos escucha desde Arequipa, Perú, junto con Noé Castro, que también es de Arequipa, Perú, y el último saludo para Cintia de Quito, Ecuador. Ok, entonces pasando al último asunto que se va a mencionar, al final del capítulo 13 de Mateos, encontramos tres parábolas. Una que es sobre el tesoro escondido, aquel hombre que encuentra un terreno, de repente encuentra un tesoro en el terreno, vende todo lo que tiene, compra el terreno. Tenemos la perla de gran precio, el mercader que encuentra una perla de muy gran valor, y él vende todo lo que tiene y compra que la perla. Y tenemos la red, donde se lanza la red y el pescador o los pescadores escogen los peces malos y los regresan, ¿no? O los botan. ¿De qué manera están relacionadas estas parábolas? Porque es necesario que nosotros nos preocupemos de alguna manera con lo que nosotros escogemos hacer en esta vida, o podemos contar simplemente con el perdón de Dios y decir, no, Dios va a perdonarme todo y no importa lo que yo haga o lo que yo decida. ¿Qué tienes que decir eso? Bueno, ahí necesitamos saber justamente cuál es el camino para llegar a ser salvos. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Además, estas parábolas están relacionadas también con personas que al final dijeron, nosotros profetizamos, nosotros te conocimos, nosotros hicimos muchas cosas por ti, milagros, muchas cosas increíbles, pero nuestro Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que aquí es importante saber cuál es el conocimiento que tenemos de Dios, porque a veces podemos creer que estamos salvos, que estamos asistiendo, haciendo cosas buenas, pero en realidad el fin de nosotros no va a ser el fin que nosotros deseamos, ¿no? Que es la salvación, sino que seremos desechados, como dice el apóstol Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso quiere decir entonces que a veces podemos creer que es obvia nuestra salvación, pero al final nos daremos algunas sorpresas con esta selección que Dios hace de su pueblo al final. César, este tesoro y ahí esta perla del gran precio, ¿qué cosas estarían representando? Claro, como tesoro, dice que el tesoro está escondido. ¿Y qué cosa está escondido? La Biblia está descubierta, ¿no? Todos tienen hoy día Biblia, ¿no? Sus casas, hasta algunos tienen abierta en medio de la sala. Pero existe dentro de la Sagrada Escritura algo escondido. Y es Cristo, y es una característica de Cristo, que Él nos ama. Cuando uno descubre que es amado por Dios, entonces la vida te sonríe. Ahora tú ves a las cosas de otra forma. Eso no es tan fácil de encontrar. Hay que estudiar, hay que conocerlo, porque ahí aparece el tesoro escondido. La perla de gran precio, por otro lado, también está escondida. Como ustedes pueden percibir, las perlas aparecen en esas conchas marinas y hay que buscarlas. Hasta veces hay que arriesgarse un poco.
pero cuando la consigues, pues realmente has encontrado una fuente de riqueza. Así también es la Sagrada Escritura. Hay que esforzarse un poco, las cosas no están tan fáciles así mostrándote, pero cuando la descubres, realmente Él te puede llenar la vida. Yo quería decir más todavía, porque si vemos esas parábolas, esas 3 que tú las has citado, Él viene de una secuencia de 7 parábolas del capítulo 13, que comienza con parábola del sembrador, y después parábola del trigo y la cizaña, después parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura. Después tenemos esta parábola, 5ª parábola del tesoro, y la 6ª parábola, la perla de gran precio, y la 7ª parábola, la red. O sea, vemos una secuencia de que cómo todo el esfuerzo que Dios está haciendo, colocar una semilla, a ver si la semilla se germina, a ver si la planta se levanta, y últimamente nos hace un apelo, y el último nos dice pues la red. O sea, tiene una hora que Dios dice, bueno, ya hice todo el esfuerzo para que dé fruto, y Él necesita recoger su fruto, ¿no? Y eso Dios va a tener que hacer de una forma, entendemos nosotros que va a ser al final de los tiempos, o sea, cuando Jesús venga por segunda vez, la red pues será arrojada, y ciertamente unos se salvarán y otros no. Entonces Dios está en realidad mostrándonos aquí, a través del Sermón del Monte y a través del capítulo 13, nosotros vemos cómo Dios muestra lo que Él espera de nosotros, nos muestra cómo llegar a aquello que Él espera de nosotros, más también nos muestra las consecuencias de lo que sucede si nosotros elegimos hacer lo contrario. Dios no solamente nos está diciendo, necesito que hagas esto, o deseo que hagas esto, más también nos da los medios para conseguir aquello, ¿no? Muy bien. ¿Algún último... ¿Quieren hacer un último comentario? ¿Alguna última...? A mí me gustaría decir lo siguiente, porque dentro del Sermón de la Montaña, lo que parece más complicado tal vez de realizar en la práctica es pues el tal de amar a los enemigos. Porque esto aquí ya pasó, pues, porque una cosa es el divorcio, ya muy bien, no, el divorcio, el adulterio, los juramentos, la ira, ok. Mas cuando llega la parte de amor a los enemigos, ya, aquí la cosa ya, tipo Jesús está diciendo, no tenemos que ser unos débiles, parece que él dice, ¿no? Tenemos que, si nos dan una bofetada de un lado, tenemos que ofrecer el otro lado. Esto aquí realmente está quebrando todos los parámetros de lo que es la moral. Pareciera que aquí Jesús nos está pidiendo pues ya una cosa extrema. Pero esa es la excelencia del amor. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Es la excelencia del amor que tiene que crecer a ese punto. Por eso que después dice, sed pues perfectos, porque Dios hoy día ama hasta aquellos que se portan mal, Dios los ama. El único camino para llegar a esa perfección sería nuestra comunión, nuestra proximidad con Dios, ¿no? Porque no habría manera de nosotros parecernos a Dios si nosotros no le conocemos y no nos relacionamos con Él. Uh-huh. Muy bien, terminamos así nuestro programa de esta semana. En esta temporada nosotros estamos estudiando sobre el libro de Mateos, y la semana que viene nosotros vamos a ver algunos de los milagros que Jesús hizo durante su ministerio. Agradecemos a todos, muchas gracias por su audiencia y nos vemos la próxima semana.